Nos encontramos con Rino Nord, él es alumno en la Maestría de Producción Agrícola Sustentable en el CIDIR Unidad Michoacán. El título de su investigación es Injertos de jitomate en genotipos silvestre y criollo mexicanos y su caracterización agronómica. La primera pregunta, Rino, sería, ¿cuál es la importancia del cultivo de jitomate? El cultivo de jitomate se considera como la segunda hortaliza más producida a nivel mundial después del cultivo de papa. El origen de este cultivo se presume que está del Sudamérica, entre Ecuador, Chile y Bolivia, donde también se encuentra una alta diversidad de este cultivo. Sin embargo, se considera México como uno de los principales centros de domesticación de este cultivo, donde también se encuentra una alta diversidad de este pariente silvestre de este cultivo. Este cultivo de jitomate se encuentra distribuido en el mundo, aún en algunos lugares donde no se puede cultivarlo de manera natural, como por ejemplo en el caso de los huertos familiares. También se considera que este cultivo es uno de las hortalizas principalmente producida bajo condición controlada, por ejemplo en el caso de invernadero. Al ser el segundo cultivo más, la segunda hortaliza más cultivada a nivel mundial, pues genera fuente de empleo para muchas personas. También por su valor nutritivo, en el caso de algunas sustancias como licopeno, beta-caroteno, vitaminas y antioxidante, también que tiene una alta demanda a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuál es la situación del cultivo de jitomate en México? Actualmente México se considera como el principal exportador de cultivo de jitomate y en la producción representa el número 10 en la producción mundial. Y en México este cultivo se considera como el mayor cultivo de arraigo cultural. Pero sin embargo este cultivo se ve atacado por diversas plagas y enfermedades. Cerca de 17 especies de plagas y enfermedades atacan a este cultivo. Lo que pasa que para el control de ese cultivo se basa en el uso de productos químicos sistémicos que ya son bien documentados que son altamente tóxicos y contaminantes para el medio ambiente. Para estos problemas pues se necesitan buscar alternativas que podrían controlar y mejorar este este cultivo. ¿Cuáles son algunas alternativas para mejorar la situación del cultivo de jitomate? Algunas alternativas que pueden mejorar la situación del cultivo es el uso de parientes silvestres de este cultivo y también pues algunas más alternativas, por ejemplo, es el uso de insecticidas bioracionales. En el caso también se pueden utilizar pues trampas amarillas, plantas repelentes en las plantaciones. Y también una técnica pues que ya bien avanzado que están utilizando es la técnica de injertos, que yo estoy trabajando en mi investigación aquí en el centro. ¿Y cuáles son las ventajas de las variedades criollas? Se presumen que las variedades criollas, pues las principales fuentes de resistencia a plagas y enfermedades se encuentran en los parientes silvestres. Por eso el uso de estos parientes silvestres podrían ayudar a los productores utilizando estos parientes silvestres como portainjertos de variedades comerciales que son altamente producidas pero susceptibles a plagas y enfermedades. Por esta razón, la utilización de estos parientes silvestres y criollos pues se podrían conservar también como reservorio de estos genes que son muy importantes para el mejoramiento del cultivo. Nos encontramos con el alumno Oscar Giovanni Gutiérrez Cárdenas. Él es alumno de la Maestría en Producción Agrícola Sustentable del CIDIR Unidad Michoacán. El título de su investigación es Hongos entomopatógenos y feromonas sexuales para el manejo de Estodoptera frugiperda. Giovanni, la primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia del gusano cogollero? Bueno, dentro de la importancia que tienen los insectos plaga, pues destaca el gusano cogollero, puesto que este insecto plaga es capaz de afectar el cultivo de maíz, el cultivo de sorgo, el cultivo de algodón,
Inclusive se ha reportado que puede afectar a más de 180 especies de plantas y es una especie plaga originaria de nuestro país. ¿Cuáles son sus principales formas de control? Dentro de las principales formas de control de esta plaga se encuentra el control químico, pues precisamente se encarga de la, ahora sí que adición al campo de este tipo de sustancias que tienen la desventaja de que aparte de afectar al insecto plaga, afectan insectos buenos como las abejas, afectan la salud de los productores, de las mismas personas que los aplican y del consumidor, que él también se puede ver afectado al consumir estos productos. ¿Qué son los hongos entomopatógenos? Los hongos entomopatógenos son agentes que se encargan precisamente del control o regulación de las poblaciones de insectos. Las ventajas que tienen ellos es de que son inocuos para nosotros, no afectan organismos benéficos e inclusive hacia nosotros también no se ha reportado riesgo alguno y precisamente su manejo se centra en controlar las poblaciones de insectos plaga. ¿Qué son las feromonas sexuales? Las feromonas sexuales son sustancias que producen los insectos para comunicarse entre ellos mismos. Digámoslo, es como su forma de comunicarse entre ellos. Y de lo que se trata es que la hembra es quien las produce precisamente para buscar a los insectos macho. El insecto macho la detecta con sus antenas y se lleva a cabo la comunicación química entre ellos. ¿Qué es la técnica de autodiseminación? Bueno, precisamente la técnica de autodiseminación se centra en combinar las dos estrategias, las feromonas sexuales que se pueden utilizar en una trampa, en la cual se van a encontrar también los hongos entomopatógenos. La feromona va a llamar a los insectos a la trampa. Los insectos, ellos ya que llegan al llamado, se penetran dentro de la trampa y pueden contaminarse con el hongo. Y de esta manera se lleva a cabo la transmisión del hongo entre los mismos insectos y es una estrategia de control diferente a las que comúnmente conocemos. ¿El proyecto puede ser aplicado a futuro? Dentro de las perspectivas que tenemos de la aplicación del proyecto, destaca su aplicación en campo. Desde luego falta realizar un poco más de investigación a fondo, pero se tiene la idea de aplicarse en campo y precisamente contribuir a la resolución de esas problemáticas precisamente con el gusano cogollero. Y pues muchísimas gracias.